Hola hermanos, el día de hoy, 19 de diciembre del 2025, pues es la tercera feria mayor ya de este tiempo del Adviento. Se nos está acercando el tiempo de la Navidad, así que por lo tanto a vivirlo con intensidad, ¿no? Ya lo saben, imagínense ustedes ya en una semana ya será 26 de diciembre, así que por lo tanto, hombre, ya les digo, aceleremos esta preparación. Yo les recomiendo sobre todo la preparación espiritual, la preparación con el sacramento de la reconciliación, para que podamos, además, último consejo que les doy, ¿no? De este tema. Recuerden que nos quedan apenas unos cuantos días ya, 9 días será, de este jubileo del 2025. Así que por lo tanto, hombre, si tenemos cerca la posibilidad de ganarnos la indulgencia plenaria, yo creo que deberíamos de usarla, ¿no? Nosotros como parroquia vamos mañana, por ejemplo, a la catedral de mi arquidiócesis para ganarnos la indulgencia y no desperdiciar la gracia que el Señor nos ha concedido. Bueno, ya saben, entonces como estamos en esta semana de las antífonas de la O, entonces empecemos. Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo por los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a librarnos, no tardes más. Amén. Bueno, hoy es día de el único, sí es cierto, el único papa que estando en Aviñón ha alcanzado los altares, el beato Urbano V. A ver, recuerden qué es lo que está detrás, cuál es la historia. En Roma era un hervidero, ¿no? Roma era una situación increíblemente compleja después de la muerte de Bonifacio VIII en 1303, que murió de depresión, ¿no? Porque el pobre, después de la humillada que le dio el bendito Nogaret a manos pues, de este abogado que era el primer ministro de Felipe IV, el Hermoso, pues entonces él vive una crisis y luego entonces las familias romanas empiezan ahí a, como les diría, siempre lo han hecho, bueno, lo hicieron en la Edad Media, en la Alta Edad Media, en la Baja Edad Media, influenciar para que uno de su familia quedase como papa o al menos algunos cercanos, los Colonna, los Orsini, ¿no? Bueno, esto pasó en muchísimas ocasiones y eso va a provocar que entonces se tome una decisión un poco radical, se elija a un papa que sea francés, lo que hoy en día sería la Francia, porque no todos exactamente eran franceses en ese momento, pero cerca, bajo la influencia de alguna manera del rey, ¿no? Del rey de Francia. Y entonces se trasladan a vivir, no el primero, pero sí el tercero, a vivir a Aviñón. Aviñón, este condado, era propiedad de la iglesia. La iglesia, el Papa compró este territorio y entonces hasta la Revolución Francesa, Aviñón era como que si fueran los estados pontificios, ¿me explico? O sea que no es que estaba el Papa en Francia, sino que estaba en un territorio que hoy en día es Francia, pero que en ese momento pertenecía a la Santa Sede. Bueno, eso. Urbano V es el penúltimo, ¿no? De estos papas que se fueron a vivir ahí a Aviñón, es el sexto papa que quedó en Aviñón, fueron 7. Entonces él nace en un pueblito en la Occitanie française, se llama Le Pont de Montvert, que realmente tenía otro nombre en aquella época, nace en 1310, se llamaba Guillermo de Grimoire, era, bueno, vamos, el hijo mayor de un noble feudal, es un señor feudal, digamos, porque era Guillermo II de Grimoire, y la mamá también, doña Feliz, también era una señora noble de familia. Bueno, cuando ella tiene 12 años se traslada a Montpellier para estudiar ahí el derecho canónico y luego va a Toulouse y ahí estudia el utrusque iure, ambos derechos, ¿no? O sea que se gradúa de derecho canónico y de derecho civil. Aquí entra el tema. Decide hacerse monje benedictino y entonces se va a un monasterio que queda ahí cerca siempre en la Occitanie, ¿no? De hecho estuvo un momentito también en Marsella, ahí fue ordenado sacerdote y luego pasa a ser monje en el monasterio de Chirac, así se llama ese monasterio. Bueno, luego, fíjense, porque pues era benedictino, pero no era de clausura rigurosa, estuvo como profesor en la Universidad de Montpellier y ya les digo, llega a ser doctor, o sea, eso, vamos, en aquella época era un poco más complicado de lo que hoy en día, ¿no? Pero bueno, finalmente el obispo de Clermont-Ferrand, en 1340 y algo, 49, le nombra vicario general y entonces, y aquí es donde viene el salto, el Papa Clemente VI, primero lo colocan en la abadía de Saint-Germain-d'Auxerre
y luego Inocencio VI lo nombra abad en San Víctor. Esto es importantísimo porque el monasterio de San Víctor va a ser en la abadía, es en Marsella, para que se ubiquen. Este monasterio va a ser importantísimo. Había nacido ya desde el siglo V este monasterio y fue un foco, llamémosle, de teología, de estudios teológicos, que bueno, los grandes teólogos ya habían pasado antes que él llegase, pero seguía siendo una abadía muy, muy importante, ¿no? Bueno, resulta ser que también, como había sido abogado, pues era canonista y tal, los papas empiezan a confiarle algunas tareas, que fuese como diplomático, a intervenir en varias situaciones. Bueno, el asunto es que cuando muere Inocencio VI, en septiembre de 1362, se empieza el cónclave, está en Aviñón, y al primero que eligieron, era a un Hughes Royer, que, fíjense, interesante, era hermano del Papa que originalmente se acuerdan que lo había nombrado a él ahí en el de Clemente VI, ¿no? en San Víctor. No en San Víctor, sino en Auxerre. Y fíjense, el asunto es que él rechazó el nombramiento. Él dijo que no. Y ahí entonces resulta que pues hay una segunda votación, no se logra y nada, y al final, pues en una tercera votación, lo eligen a él, que no estaba en el cónclave, que no era cardenal, pero lo eligen porque tenía fama. Y entonces, finalmente, Guillaume de Grimoire termina siendo el Papa. Entonces, el hombre estaba en ese momento en Nápoles, ya andaba haciendo una misión diplomática y, bueno, ya les digo, pasa por Marsella, llega a Aviñón, ahí lo ordenan obispo y finalmente, pues, termina siendo el Papa, ¿no? A ver, él es el primero que se la toma muy, muy en serio, porque ya desde tiempos de Clemente V, en 1309, pues el Papa, como les decía, había abandonado Roma, pero él sí se toma en serio el deseo de volver y lo logra. O sea, él regresa a Roma, pero realmente va a ser un momento dificilísimo, ¿no? Porque, ya les digo, bueno, es la época que tanto desorden, tanto caos, y entonces, pues él intenta regresar, ¿no? Como les digo, a Roma. Es una situación difícil, ya para 1366 había empezado, recuerden el papel, por ejemplo, de las grandes santas de esta época, ¿no? Una Santa Catalina de Siena, una Santa Brígida de Suecia, ¿no? Que constantemente le están pidiendo a eso, pero a pesar de que los papas no querían y los cardenales tampoco querían, pues en 1367, en octubre, el Papa se pone en camino hacia Roma, ¿no? Se contaba con el apoyo del cardenal de Albornoz, Gil Álvarez de Albornoz, que importantísimo, ¿no? Él había servido como legado y él había logrado calmar un poco la situación en los estados pontificios. Lamentablemente se murió. Y entonces ya les digo, ay, señor, una situación compleja, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Finalmente él llega a Roma, pero se tendrá que regresar porque la situación, le advirtieron, fíjense, la misma Santa Catalina de Siena le advirtió, no, Santa Brígida, le advirtió que si regresaba a Roma iba a morir, ¿no? Pero fíjense, finalmente regresa con la muerte del cardenal de Albornoz, queda una situación bastante compleja, es la época de la Guerra de los 100 años también, y entonces es una crisis. Para septiembre de 1370, el Papa pues deja Roma, y muere, como les digo, prácticamente a la llegada, ya para el 19 de diciembre de 1370, muere. Bueno, es interesante el impulso misionero que le dio a la iglesia y fue beatificado, como les digo, por el Papa Pío IX, el que le concedió la beatificación en 1870. Bueno, ojalá alcance un día a ser santo, porque era una persona santa, aunque no hizo, no se quedó en Roma, pero sí era una persona santa. Vamos a las lecturas que son un poquito largas, ¿no? Comenzamos estas lecturas que son paralelos, o sea, vamos a ir escuchando un texto del Antiguo Testamento que luego se replica de alguna manera en el Nuevo Testamento. Entonces, Jueces, capítulo 13, versículos del 2 al 7 y del 24 al 25. En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos.
A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo, eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido, un hombre de Dios ha venido a visitarme, su aspecto era como el ángel del Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, la historia, ya le digo, la historia preciosa, ¿no? de la vida de Sansón. Siempre ocurre este fenómeno, ¿no? Mujeres que son estériles. Hoy en día diríamos, ¿qué tal que sea el varón? ¿Qué tal que sea el varón? Que podía ser él el estéril, ¿no? Pero bueno, en esa época se considera machismo, sí, sin duda. Ya sabemos la historia de Sansón, ¿no? Que lamentablemente encontrará su talón de Aquiles en una mujer. Será ella la que lo engañe y al final pues terminará, le descubrirá que su fuerza está en su cabello y se acuerdan aquella historia. Bueno, aquí el paralelo no solo es por una mujer estéril, porque vamos a escuchar la anunciación a Zacarías, sino también por el hecho de que es, la función de Sansón, que es un juez, por eso el libro de los jueces, es liberar a Israel. Y entonces el niño que va a nacer de Isabel y de Zacarías es el que va a anunciar la liberación de Israel. Claro, la comparación es inútil en cuanto a que si comparamos a Sansón con Juan el Bautista, Juan el Bautista muere por defender la verdad. Este morirá como una última oportunidad para reivindicarse, para acabar con los filisteos. Como dirían algunos expertos, ¿no? ¿De qué se trata? Probablemente se trata de un israelita que era bastante grandote, ¿no? Y fuerte y todo, entonces sirvió como una imagen para referirse a él como alguien que ayudó, pues entre más grande fuese, era mejor para que defendiera al pueblo, ¿no? Entonces, por ahí puede venir un poquito la historia de repente. Pero el hecho es esta imagen de liberación. Dios que va conduciendo la historia, que nos va llevando a la verdadera libertad. Bueno, por asuntos del tiempo, yo sé que he hablado mucho del Papa Urbano V, pero es una historia bella esta y conocerla, porque la gente habla cosas ridículas a veces sobre esa parte de la historia, los papas en Aviñón y luego porque vendrá el gran cisma. Bueno, entonces, la anunciación, pues es una aparición de un ángel, ¿no? Pero es la anunciación a Zacarías de Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 25. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa. Poco después concibió Isabel su mujer y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía, esto es obra del Señor, por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Ya sabemos, ¿no? Algunos me van a decir, padre, también el otro parecido que tenía Juan con Sansón es que no bebían vino, ¿no? Sí, bueno, es una cosa un poco simpática, ¿no? Pero evidentemente no es lo más importante, ¿no? Vamos, aunque en estos días, del tiempo de la Navidad, hay algunos que de astemios no tienen nada, oigan. Bueno, vamos un poquito rápido con el texto, ¿no? En los días de Herodes, rey de Judea, acuérdense que Lucas le encanta poner el marco, el ambiente para comprender mejor. Esto es el espacio, el Sitzleben, ¿ya? Como dirían los alemanes, ¿no? El espacio vital, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que acontece, ocurre, egeneto, es propio de Lucas, ¿no? Ocurrió entonces, y entonces un sacerdote, un hiereus, que es Zacarías, nos explica que también Isabel es de la casa de Aarón, o sea que estamos hablando de gente de casta sacerdotal, ¿ok? Entonces esto también es importante. Hay una descendencia directamente de la línea sacerdotal pura, en todo caso, ¿no? Porque en este caso estamos ante la figura de una persona que ha vivido esa línea de pureza, ¿no? Vamos. Entonces, ¿qué más nos dice el texto? El texto nos dice que según la tradición, yo no sé cómo llamarle, pues se hacía por turnos. Recuerden que todos los días estaba el templo, a la Shekinah solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Así que por lo tanto no es que pudiese entrar siempre, o sea, se entraba una vez al año. Lo que sí podía era que alguno de los sacerdotes llegaba hasta el altar de la incensación. Ahí pues colocaba incienso para mantener lógicamente el encendido en la presencia de Dios el incienso y le toca a él. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que, seamos realistas, este pobre Zacarías al ver al ángel, ¿se acuerdan que yo les decía en algún momento, creo que cuando para la fiesta de la Inmaculada, sí, será verdad, yo les decía cómo es de interesante que la Virgen viendo al ángel, ella no se asusta del ángel. O sea, no, ella se turbó de las palabras y no se asusta. La Virgen se turba. Mientras que Zacarías sí se asustó. O sea, a Zacarías se asustó. Literalmente se asustó. Y esto le dio gran temor. Y claro, por eso y el ángel todavía le dice, no temas, Zacarías. O sea, este hombre, este sacerdote que debería de estar acostumbrado a lo sagrado, cuando está delante de lo sagrado se asusta. Es interesante, ¿no? Soy Gabriel, estoy siempre delante de Dios. Entonces es delante de, es una actitud de adoración. Eso es lo que está queriendo dar a entender el texto. Pero ya les digo, eso es sorprendente, ¿no? Y empieza a poner en duda, ¿cómo voy a poder estar seguro de esto? Uy. Te lo está diciendo un ángel, estás en el templo, muchacho. Sí, pero no, él quiere seguridades. Y ahí es donde falla el asunto. Nosotros también podemos muchas veces querer pruebas, querer que efectivamente todo nos salga para que sea comprensible, para que quepa aquí en la cabeza. Y eso es el problema, que el proyecto de Dios no tiene por qué caber en nuestra cabeza, donde tiene que estar en la disposición de nuestro corazón. Pero nos topamos con muchas actitudes de este estilo, ¿no? Muchas veces personas que lamentablemente, nos quedamos en la visión reducida del asunto. Ahora, evidente, el paralelo es una esteira, es una estéril, y por eso la intervención son de edad avanzada. O sea, todo esto está para subrayar el hecho de que es directo de Dios. Aquí no es intervención humana, ¿no? Es realmente Dios el que está actuando, es Dios el que está haciendo el asunto. Ahora, como ese gran temor que tuvo ese Fobos, es lo que lo lleva al final a terminar mudo. Y fíjense, le va a poner Johannes, que Dios es misericordioso. O sea, Dios ha sido misericordioso y seguid dudando, muchacho. Dios que se ha fijado en ti. Y fíjense, va a traer una gran alegría. O sea, este es un gozo grande. Pero bueno, lamentablemente Zacarías está pensando más en él, en su imposibilidad, en las dificultades. Y acuérdense que el papel de Juan, por eso con la fuerza de Elías, es convertir, es mover, es con la dunamis de Elías, pero él empieza, ¿no? Cateti, ¿cómo va a ser eso? Es decir, está dudando. Zacarías no es que está haciendo las preguntas pertinentes como lo hará la Virgen en la anunciación a ella. No, por eso te vas a quedar mudo, slopon, te vas a quedar sin poder hablar. Nos puede pasar a nosotros, ¿no? Nos falta fe. Y estamos en el tiempo tan bello del Adviento, terminándolo. Hombre, cuidado, Dios está actuando, Dios quiere actuar y de repente el dejar mudo a Zacarías no solo es un castigo, sino es para aprender a hacer silencio, para que nuestra boca se cierre frente a las maravillas de Dios, ¿no? Porque estamos ahí, muchas veces hablamos tanto que nunca escuchamos. Bueno,
Por el tiempo ya vieron que me pasé mucho del tiempo que hacemos. No, hagamos oración. Nosotros como Zacarías también te decimos, ¿cómo estaré seguro de eso? Queremos estar seguros, seguros del todo. Aunque presumamos de aventureros, lo cierto es que nos cuesta el riesgo. Danos sabiduría para aceptar que en las decisiones más importantes de la vida nunca tenemos plena seguridad. Cuando tú nos llamas, nunca podemos tener todo controlado. Para poder vivir, para poder avanzar en la vida como personas y como cristianos necesitamos confianza. Sin confianza, sin riesgo, no puede haber avances. Señor, no falta confianza en ti. Creemos que no sabes hacer tu oficio de Dios. Perdona y cura nuestras impaciencias y desconfianzas. Aumenta nuestra fe en ti, porque solo tú escuchas siempre nuestras oraciones. Cumples todas tus promesas y nos das en cada momento lo que más nos conviene. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de el Beato Urbano V, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.